Las semanas pasadas estuve hablándoles acerca de un estudio que estuve haciendo de una réplica de un hermano que vino con varones y nos compartió acerca de las enfermedades. Nada más que yo le di un poquito de orden, yo agarré y pues lo hice un poquito más extenso, ¿no? Y yo comencé hace 3 semanas comentándoles que la mayoría de las enfermedades que tenemos el día de hoy son por el tipo de alimentos que consumimos. Los alimentos que consumimos no tienen la cantidad de nutrientes que necesitamos. Por eso la industria farmacéutica ha estado ganando un chorro de lana vendiendo vitaminas al por mayor. Usted no tiene la idea la cantidad de vitaminas que se venden, pero pudimos darnos cuenta que el origen, aunque sí es por el origen del pecado desde el Génesis, que quizás voy a mencionar un poquito más adelante, y estuvimos viendo que los científicos están tratando de desarrollar más alimentos, menos calidad, satisfacer nuestra necesidad del hambre, pero también satisfacer nuestra necesidad de la vista. Y eso comenzó desde el Génesis. Yo no sé si ellos se han dado cuenta que precisamente el Génesis, cuando Eva vio el fruto del árbol, dijo que era codiciable, agradable a sus ojos, ¿no? Y entonces, hasta la fecha, si usted va a una carnicería, ¿cuál es el tipo de carne que compra? La carne más magra, ¿no? La carne que está más roja, así, más prendidona, y no importa que no sepa nada, ¿va? ¿Se ha dado cuenta que últimamente la carne ha ido perdiendo su sabor precisamente porque es transgénico? Bueno, estuvimos viendo que gran parte de las enfermedades del día de hoy vienen por el tipo de alimentación que comemos, y sobre todo, bueno, pues alguien me preguntó, bueno, pastor, ¿y dónde está ahí el pecado? Ok, el pecado no está en las personas que lo comen, sino en las personas que lo producen, pero finalmente es pecado. O sea, rompieron los límites establecidos por Dios, ¿no? Realmente fueron más allá, y creo que a raíz de eso, pues el problema se volvió más crudo sobre nosotros, y a eso pues añádale un poquito la desobediencia, la rebeldía y la falta de una relación más íntima con Dios. Pero quiero llevarle esta mañana al libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26, por favor. Éxodo capítulo 15 versículo 26 es una promesa para todos nosotros. Dígale al que está a su lado, esta es una promesa. Si tú estás enfermo, esta es una promesa para ti. Cúmplela y Dios cumplirá su parte, ¿no? ¿Ya llegaron ahí? Ok, si no está atrás de mí. Dice, y dijo, ¿quién dijo? Dios. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna, diga conmigo, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, yo soy tu Dios el sanador, ¿no? Amén, diga conmigo amén. Ok, nos habla este texto acerca del oír, pero también nos dice primero que si oyeres atentamente. No es lo mismo oír y poner atención, son dos cosas diferentes, y para poder entender la palabra de Dios hay que poner las dos cosas en práctica. Tú puedes decir, yo estoy oyendo, ¿no? No sé si te pase lo mismo que a mí, pero cuando Leti me está hablando, yo la estoy oyendo. Y cuando me pregunta, ¿qué te dije? Todo suave. ¿Pero qué? Pues, ¿quién sabe? Oí, pero no puse atención. Usted puede ver las noticias, oír las noticias, y después de media hora no saber qué tipo de noticias dieron. ¿Le ha pasado? Porque no ha puesto atención. Y este es uno de los problemas a los cuales Dios se refiere. Dice que si oyeres atentamente su voz. O sea, normalmente cuando venimos a una reunión nos damos cuenta quiénes están oyendo, pero quiénes no están poniendo atención. Los que no están poniendo atención son los que ya están platicando, ¿no? Diga conmigo amén. Amén. Nos pasa normalmente, ¿no? Sobre todo cuando tenemos algo importante, dice el pastor algo importante, pues ya entre nosotros lo comentamos.
Pero el mayor deseo de Dios es que tengamos esa atención exactamente en las cosas que pongamos todos nuestros sentidos. Para poner atención necesitas todos tus sentidos puestos para captar realmente lo que Dios quiere. Y además la Biblia en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír con atención la palabra de Dios. No es lo mismo cuando usted está leyendo la Biblia y cuando está leyendo y poniendo atención, ¿no? Si usted es como yo, que estoy leyendo ya ahora 10 capítulos diarios de la Biblia, el otro día me pregunté a mí mismo, ¿pusiste atención? ¿Entendiste? Pues no, pero lo leí, ¿no? Así nos justificamos los cristianos. Si Dios no quiere que nada más agarres y empieces tu lectura y digan al rato, ¿qué leíste? Pues no me acuerdo, ¿no? Estuvo tan buena la predicación, ¿de qué se trató? Pues quién sabe. Oímos sin poner atención. ¿Okay? Por eso cuando hay una profecía, realmente requiere de toda la atención de todo el mundo, mientras que no lleguemos a la profetitis. ¿Okay? Bueno, así es que dice, debemos oír con atención, o si oyeres atentamente la voz de tu Dios, ¿verdad? Porque el oír, ¿qué va a producir? Fe. Cuando los judíos repetían la palabra del Señor, la idea que Dios tenía en su pueblo es que el pueblo llegara a tomar esa fe en Dios, de tal manera que pudiera ver que efectivamente el Dios de los cielos, el Dios que creó todas las cosas, este Dios el cual es el nuestro, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, al cual Jesús nos dio la oportunidad de acercarnos directamente a Él sin necesidad de cosas raras o religiosidades, sino venir con nuestro corazón delante de Dios y acercarnos. Este Dios sabía que si la gente ponía atención en sus palabras, la fe iba a producirse. Y hoy en día, de verdad, hoy en día el pueblo de Dios necesita fe. Necesita fe para ser sanado. Por ejemplo, necesita fe que en la oración que ellos ponen acerca de los alimentos, Dios va a obrar y los nutrientes que nos hacen falta, Dios los va a producir. Se necesita fe, dile que está a tu lado. Y entonces, la segunda parte que dice la Escritura, dice la Biblia, si hicieres lo recto. Grave problema estamos los mexicanos, de verdad, estamos en graves problemas. Desde nuestro sistema político está en graves problemas para con Dios, pero a Dios no le interesa el sistema político, le interesamos nosotros, su pueblo escogido, su pueblo especial, nosotros, dile que está a tu lado, nosotros le interesamos a Dios. Entonces lo que Dios le interesa es que nosotros seamos una persona recta, no importando que los demás no sean rectos. Rectitud es caminar por un camino derecho y no separarse ni a diestra ni a siniestra, dice la definición. Pero yo voy más allá, lo recto. Lo recto es no cohechar, es no dejarte realmente sobornar, es no hacer algo que está en contra de los principios de Dios. Dios quiere que sea recto conforme a su palabra, no conforme a tu entendimiento. Si hicieres lo recto. ¿Sabes que uno de los grandes problemas que la mayoría tenemos es que vivimos tan aprisa que a veces ni siquiera nos damos cuenta de las cosas torcidas que hacemos durante el día? Dios quiere que tú y yo seamos rectos, que realmente hablemos la verdad, que tú y yo cuando algo necesites vengas con las personas y digas, necesito esto, dame una ofrenda, no necesito prestado, necesito una ofrenda. Porque cuando necesitas una ofrenda y pides prestado, vas a entrar en problemas muy serios porque no lo vas a pagar. Tu misma necesidad no te va a permitir hacerlo. Entonces fíjate bien, Dios quiere que seamos rectos, que oigamos bien la palabra para que produzca fe. Esa fe se va a producir en rectitud dentro de nosotros. Deuteronomio 6:18 dice, haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios. Haz lo recto y lo bueno. ¿Verdad? Aquí Dios nos manda dos mensajes y nos dice, haz lo recto y lo bueno, para que te vaya bien. Di conmigo, para que nos vaya bien. Eso dice Deuteronomio 6:18. Tiene una condicionante el que nos vaya bien. Si no hacemos lo recto y no buscamos el ser buenos realmente, entonces nosotros no podremos contar con las bendiciones de Dios.
Aunque el deseo de Dios es dárnoslas, pero ya nos encasilló desde este punto de vista. Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Repita conmigo: para que me vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. En esta semana vi en uno de los noticieros en el canal 4, vi que habían dicho los científicos que el mayor enemigo del hombre actualmente es la enfermedad. Dice que de toda la población a nivel mundial, el 75% padece algo en estos momentos. En la mañana estaba orando Mario, y él le decía acerca del problema que producen los pollos, ¿no? El famoso aviar ese, ¿cómo se llama? Esa cosa aviar, ¿no? Y ustedes saben que los científicos presumían que no se pegaba o no se transmitía al hombre. Hoy encontraron todo lo contrario, señores. Sí se transmite. Si tú te comes un pollo con esa enfermedad, no es como las vacas locas, pero te vas a morir. Dile que está a tu lado: te vas a morir. Y sobre todo si no tienes fe, ¿no? Y no al rato va a decir la culpa a Dios. ¿A quién le echan la culpa los del mundo, los que no son cristianos? A Dios, ¿no? ¿Y los cristianos? Al diablo. Ahora sí que pobre diablo, ¿no? Dios nos da la garantía de ser bendecidos, de tener salud, de estar increíblemente padre, y a nosotros se nos pega la gana hacer todo lo contrario, ¿no? Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Quién lo dijo? Dios. Va a arrojar, va a echar fuera de nosotros a nuestros enemigos. La palabra enemigo va desde los hombres hasta las cosas físicas, espirituales que suceden a nuestro alrededor. No, Dios no fue tan general, tan particular, sino generalizó tus enemigos. Es todo lo que afecta realmente a tu vida. El tercer punto es: si dieres oído a sus mandamientos. ¿Sabes que Dios desea que pongamos por obra sus mandamientos? Dice Éxodo 15:25: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Es algo muy interesante. Si guardares todos sus estatutos, sería el punto 4. Moisés clamó a Dios y Dios le mostró el árbol y ahí le dio estatutos. Si guardares todos sus estatutos. ¿Sabes qué problema enfrentamos los cristianos el día de hoy? Que realmente no los guardamos. Leemos y lo acomodamos como nos conviene. Ahora, por ejemplo, los pastores tenemos un terrible problema. Utilizamos aspectos de sociología y mezclamos la Biblia y compartimos desde el punto de vista sociológico la Biblia. Justificamos la Biblia por la sociología o metemos un poco de psicología. Y eso no dice que los guardes los estatutos, que cuando veas la palabra la hagas al pie de la letra. No busques interpretaciones. Si tú en estos momentos me dijeras: pastor, ¿cómo puedo empezar leyendo la Biblia para entenderla? Te diría: léela y hazla tal y como está establecido. No cambies nada, no pongas una interpretación de por medio. Hazla literalmente lo que dice. Que con el tiempo Dios se va a encargar de irte revelando su palabra particularmente a ti, pero no de entrada.
¿Okay? De entrada necesitas leer la Biblia, y si la Biblia dice, hey, Dios va a destruir a los adúlteros, pues no seas adúltero, no le digas, bueno, es que como mi esposa no, y llega cansado y le duele la cabeza y las rodillas y todo, y buscas quién, no, Dios no te está buscando una justificación. El problema es que desde Eva y Adán se justificaron, y hasta el día de hoy la mayoría nos justificamos. Y después de justificarnos queremos que Dios obre. Dile que está a tu lado, no creo que obre en ti. Dile. No creo que obre en ti. O sea, desde ese punto de vista, o sea, si justificas el hecho, ¿saben que no hay peor cosa? Yo me acuerdo que durante estos 34 años que tengo pastoreando, Dios me ha metido en cada problema de broncas de otros pastores de adulterio, y al principio todos lo ocultan en lugar de confrontarlo. Todos andan tratando de decir, es que no, es que estaba cansado, es que no puedo. Yo me acuerdo el último que me dijo, ya estoy cansado de eso, ya no quiero saber sobre eso. Y uno dice, justificación en lugar de confrontar su pecado, y porque así dice la Biblia, que el que encubrir el pecado no va a prosperar, así dice la Escritura. Entonces Dios dice, cometiste un error, sácalo, ¿no? Por muy penoso que sea, más vale que saques tus errores por muy penosos que sea, y Dios obre, a que te quedes con ellos y Dios no obre. ¿Qué buscamos tarde o temprano? Pues que Dios esté con nosotros, ¿no? Ok. Realmente creo que algo interesante que nosotros hoy en día debemos de tomar es la palabra de Dios con una gran seriedad. O sea, la palabra de Dios sin ser adulterada. Como viene, hermano, a rajatabla. Si dice, por ejemplo, Corintios dice que si hay algún hermano entre vosotros que fuere fornicario o adúltero, bueno, que llamándose hermano fuere así, dice, con tal ni siquiera comas, no comas. Uno dice, no, es que pobre cuate, van a decir que le estamos haciendo la ley del hielo. Hazle la ley del hielo, eso dice la Biblia. Es que la iglesia ya no tiene misericordia, se pasa de misericordia y no hace la voluntad de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos a Saúl? El texto acerca de Saúl, cuando Dios le dijo, Saúl, ve y acaba con ese pueblo, mata a varones, mujeres, niños de pecho, ovejas, vacas, todo, deshazlo todo, ¿no? Y Saúl fue, derrotó a los amalecitas, bueno, al pueblo de Amalec, ¿verdad? Y ya regresa con Agag, el rey lo trae, ¿no? Lo trae de nuevo, y luego con eso se trae los mejores, ¿cómo se llama? Vacas, ovejas, o todo, lo mejor, lo más engordado, lo bueno, dice la Biblia, con la justificación de que, Señor, vamos a sacrificártelo. Y entonces Dios viene la respuesta y se molesta con él y le dice el motivo. ¿Por qué? Porque él especificó perfectamente bien las cosas, ¿va? ¿Por qué nos vienen las enfermedades según la Biblia? Ahora voy según la Biblia. La primera parte fue según Abraham. Dile, fue San Abraham. ¿No soy San Abraham? ¿La Biblia no dice que somos santos? Yo te puedo decir, San Norma, Santa Norma. Dios guarde la hora, pero bueno. Fíjate bien, creo que es algo muy interesante. Te quiero llevar a una promesa, Proverbios 4:20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Por qué Dios habrá repetido tanto esto? En todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vas a ver que Dios repite vez tras vez las cosas. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no a las tuyas, el que está a tu lado. Dios quiere que inclines tu oído a sus razones. No razones la Biblia, tómala como la palabra de Dios y como una ordenanza a tu vida. No se aparten tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y medicina a todo tu cuerpo. Así dice. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y Él lo hará, ¿no? ¿Quieres morirte longevo sin enfermedad? Haz la palabra.
Y te aseguro, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Si eso haces, entonces será vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Eso dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que de repente nos damos cuenta que ya estamos metidos en una enfermedad y ya queremos solución. ¿Para qué llegar a ese punto, hermano? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué andar dando pasos y tumbos por todos lados cuando Dios te dice, haz por favor lo que te pido y yo estaré por ti? ¿Ok? Primer punto, ¿por qué vienen las enfermedades? Dile al que está a tu lado. De la desobediencia, según la Biblia. Y eso lo vamos a ver ahorita. Vienen por la desobediencia. Tú desobedeces a Dios y entonces estás abierto a todas las cosas que pueden suceder a tu alrededor, ¿no? La desobediencia es algo a lo cual todo mundo enfrentamos. Déjenme regresar un poquito a ver acerca de Samuel. Les voy a llevar ahí a 1 de Samuel capítulo 15 versículo 1 y voy a leer del 1 hasta el 11, ¿no? Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová tu Dios. ¿Ustedes se acuerdan que antes de que Dios pusiera reyes tenía jueces? ¿No? El pueblo se entercó y Dios le da el primer rey. El pueblo desobedeció la voz de Dios y Dios les da un rey. Cuando el pueblo es desobediente, luego van a venir los reyes a hacer su santa voluntad, ¿no? Y entonces le dice Samuel, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, está atento a las palabras de Dios. Repite conmigo, está atento a las palabras de Dios. Ahora quítale la palabra de Saúl y dile, está atento Abraham a las palabras del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, si no conoces su nombre, pídeselo y dile, por favor, está atento Pepe a las palabras de Dios ya. Por primera vez en la vida haz eso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. ¿Fue específico Dios? Sí. ¿Qué le dijo Dios? Haz esto que te pido, está atento a mi voz y haz lo que te pido. Los voy a castigar. Ellos se opusieron a ustedes, no los dejaron subir, ahora los vamos a acabar. Y entonces en el versículo 7 dice que cuando viene la guerra, entonces Saúl derrota a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haberte puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y me apresadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué hizo? Dios lo desechó desde esos momentos. Digan conmigo, Dios lo dejó solo. Cuando somos desobedientes, Dios nos deja solos. Dile que está a tu lado, te deja solo. Vas a navegar por tus propias fuerzas. Realmente no es lo mismo cuando Dios interviene que cuando estás haciendo las cosas solo. Voy a ir al versículo 22, aquí tenemos la respuesta. Samuel dijo, y a Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en sus holocaustos y víctimas como en que obedezcan a la palabra de Jehová. Fíjate bien, se complace Dios, se complace. El problema es que ya Saúl le había dicho a Dios, muchas veces hablamos y Dios está escuchando.
No necesitas orar, muchas veces en el hablar Dios escucha. Y entonces ya Saúl le había dicho: Dios, ¿qué crees? ¿Qué creen? Le dijo: Señor, te traje lo mejor de los animales del pueblo, voy a sacrificártelo. Lo mejor de lo mejor, Señor. Acá le quería presumir a Dios y que le quería hacer manita de puerco como muchos cristianos, ¿no? Dios, hago esto y tú haces esto. Y entonces Dios le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué le dice esto? Porque es la respuesta por lo que él ya le había dicho, ya había determinado. Entonces Dios le dice: hey, ¿vas a sacrificar y a mí qué? No fue mi mandato, no fue mi orden. Mi orden es: mata todo. Y sin embargo, él no lo mató, ¿no? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dile que está a tu lado: el obedecer es mejor que los sacrificios. Ay, Diosito Santo, te lo juro, voy a ir a hacer una manda si me hace. Ni te va a pelar siquiera, en serio. Y entonces dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ustedes no saben, bueno, sí saben porque creo que leen la Biblia, ¿verdad que sí leen la Biblia? Ok, de todos los animales, para Dios la grosura del vientre hacia abajo de los animales, una vez que se quemaba, dice la Biblia que subía con un olor grato delante de él. O sea, era práctica de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que quemar esta parte y entonces Dios se agradaba. Era así como oler un Chanel 5 número 1, así como que, ay, qué rico, ¿no? Digo, estoy interpretando a Dios, pero me imagino, ¿no? Cuando Leti se ponía ese perfume, yo llegaba y, ay, qué rico perfume. Ahora se pone unos que me dicen: ay, de lejos mejor. Son más caros que los otros, ¿no? Pero bueno. Y entonces Dios le dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, a lo mejor Saúl hizo lo que todo el mundo hacemos, oyó, pero no puso atención. Y aquí lo que Dios le está reprochando es esto. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Nada más déjame hacer un pequeño paréntesis. Pero si tú todavía te acostumbras a leer cartas, el tarot, el café, el que te lean la mano y ese tipo de cosas que se llama adivinación, ¿qué crees? Dios te considera rebelde. El que está a tu lado. Rebelde. Estás en rebeldía. ¡Ay! ¿No? Ahora en mi ayuno me puse a leer el libro de Hechos. Fue impresionante cómo se saltaban algunas palabras. Y déjenme decirles que ahí pude ver que la idolatría fue la parte que más atacaron los apóstoles durante la historia de la iglesia, ¿no? Y entonces Dios le dice aquí: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. ¿Qué Dios le dijo a Saúl? Rebelde y obstinado. Así le dice, ¿no? Y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de tu Dios, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. No sucedió inmediatamente. Lo que pasa es que Dios lo abandonó y corrió a su suerte, hasta tal grado que quedó muerto realmente ahí, ¿no? Déjame brincar un poquito porque creo que es importante que veamos cómo se ataca la desobediencia. Sería una buena pregunta, ¿no? Porque hay quienes dicen: ya me predicaste mucho sobre la desobediencia, pero ¿cómo la ataco? Con el temor. Cuando una persona es temerosa, va a ser obediente. De verdad. ¿Cuándo comienza uno a atacar o a poner temor en las personas? Cuando están niños. ¿Sabes por qué Dios habla de pegar con vara al niño? Pastor, en este tiempo hablando de esto, vengan a mi curso de matrimonios, hablo si se les debe o no se les debe pegar y cómo se les debe pegar. Y a los más rebeldes hay que darles con vara en la espalda, dice la Escritura. Es la forma. ¿Saben?
que nuestro sistema a nivel mundial, realmente lo que están tratando es cada vez tener unas personas menos temerosas en todos los sentidos de la palabra. Alguien dice, el temor no es bueno, este tipo de temor es bueno. Yo entiendo lo que va a decir, más bien la primera carta del apóstol Juan dice que el temor trae en sí castigo, ¿no? Pero no está refiriendo al temor hacia Dios, yo me estoy refiriendo al temor hacia Dios. Si alguien no tiene temor a su padre o a su madre, no va a tener temor a Dios. No, Dios nos dio hijos para que hagamos gente que crecer bajo este temor, temor a los padres, porque de aquí depende nuestra vida. ¿Ustedes los han visto ahora? ¿Han visto que el chavito se pega, se levanta, le pone 2 cachetadas al papá y nada más se ríe? ¿Sí? Pues pongan atención y van a ver cómo es cierto. Cuando ese niño crezca, él va a poder hacer todo lo que se le pegue la gana, porque le quitaron esa parte importante del ser humano. Fíjate, quiero llevarte a Hebreos capítulo 11 versículo 5. Podríamos decir, ¿verdad? ¿Cómo viene temor? Digan conmigo, hermano, con la vara. Hebreos 11:5, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿A quién disciplina el Señor? Y lo azota a todo aquel que recibe como hijo. Cuando tú te convertiste a Cristo, no todo te salió bien y a veces decías, pues no, que me dijeron que en Cristo ya todo iba a ser solucionado. Al principio no. En la medida que te vas involucrando, en la medida que vas obedeciendo, en la medida que vas teniendo una mayor relación con Dios, en esa medida Dios te va bendiciendo. Dios va abriendo las ventanas de los cielos y derramando para ti, pero no antes. Porque necesita azotarte, dile al que está a tu lado. Necesita que te des cuenta que tú por sí solo no vales un cacahuate y no estamos hablando de dinero para el Señor. Ok, y entonces dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque dice, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois hijos, sino sois bastardos, dice la Escritura. Se oye feo, ¿verdad? Algunos les decían entenados. Bueno, en mi pueblo no decían bastardos, decían entenados, ¿no? Hijos fuera del matrimonio, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo Dios? O entras a mi disciplina, lo aceptas, o eres un hijo de la guayaba, dile que está a tu lado. Bueno, pues no es una palabra mala. La tostada y la guayaba, te mandé a la guayaba en lugar de la tostada, ¿no? ¿No está mejor eso? Y fíjate, dice, porque si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, digan conmigo, ajá. Papá, me da chance de salir, llegas a las 10, llegan a las 3 de la mañana, ¿qué disciplina es esa? Le dijiste a las 10, es a las 10. O alárgale el permiso, también no seas gacho, ¿no? Tu hijo tiene 23 años y te pide permiso y le dices a las 10 de la noche te quiero aquí, pues tampoco. Lo estás obligando a que te diga una grosería, ¿no? Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Digan conmigo, ajá. Hasta el día de hoy, yo tengo miedo cuando mi mamá se enoja. De verdad. Y es un alma de Dios, mi jefa. Pero nada más se enoja
me recuerda cuando yo tenía 6 años, que me fui desde las 6 de la mañana y llegué a las 12 de la noche y mi mamá me rompió una tabla en las pompas. No me pude sentar por 3 meses. Se enoja y yo le doy la vuelta. Ya no puede por la edad que tiene agarrar la tabla, pero antes, no hombre, le tenía miedo, sí, a mi jefa sí. Cuando mi jefa habla, el hijo calla. ¿Por qué? Porque me puso unas, me pegaba todos los días. Ella dice que no. Pues, el que le pegaba era a mí, el que se acuerda era yo. ¿Se han dado cuenta que estas generaciones cada vez son más desobedientes? Son generaciones retadoras. Son generaciones que creen que pueden hacer su santa voluntad, ¿no? Quien menos puede agarrar una pistola y quitarle la vida a otra persona nada más porque se le puso al tú por tú. Ve lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ya los papás no le pueden pegar a los hijos. Tú sabes que si tú le pegas a uno de tus hijos en Estados Unidos, te demanda. El hijo te puede demandar. Entonces, ¿qué onda? Una nación disque cristiana bíblica con esas tonterías el día de hoy, y velos ahora. Se andan matando entre ellos, que menos agarra una pistola loco y tira y mata y hace y deshace, ¿no? Y aquellos ciertamente, versículo 10, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este era para lo que es nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Comprobadísimo. A quien se le dio las mayores tundas será el más temeroso de los otros. Y no estoy hablando de enfrentarme a un futuro. No estoy hablando de enfrentarme a cierto tipo de circunstancias en la vida. Yo sé que todo mundo tenemos temor, pero todo mundo tenemos que llegar a ese punto de poder aprender a pasar el temor. Pero aquí se está refiriendo a un temor desde las personas hacia Dios, a tener ese temor reverente del cual Dios requiere. Dile a la persona que está a tu lado, el temor produce obediencia. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galacia y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidos por el Espíritu Santo. El temor del Señor hace que el Espíritu Santo venga a tu vida. Fíjate lo que te voy a decir, la regla de la primera iglesia era esta. Hermano, mientras que tú no practiques el temor, ¿no? Realmente es difícil que puedas acercarte a Dios, porque temor a Dios, al tener temor a Dios, tienes el verdadero reconocimiento de lo que Él es. Si tú no tienes temor de Dios, tú no vas a tener el reconocimiento de lo que Dios es, y vas a hacer todo lo que se te pega la gana, así como los chavitos que agarran la pistola y matan a diestra y a siniestra. El temor de Dios dentro del pueblo de Dios es fundamental para poder llegar a ese reconocimiento, para poder cantar como hace rato las palabras al Señor con ese reconocimiento, porque Dios es el todopoderoso, es el gran yo soy, dice la Escritura, es el eterno, es el que puede hacer cualquier cosa, puede parar tu vida ahorita si quiere. A ese temor se refiere la Biblia y lo vamos a ver más adelante, no al famoso temor reverente ese del cual llegaba el cura y le besaba el anillito, no se refiere a ese. No se refiere que le tengas realmente temor al fracaso, ese tipo de cosas. Se refiere a que tengas ese temor al Señor, para que podamos caminar en ese reconocimiento que Él es. Cuando David quería reconocer a Dios, entonces David decía, híjole, la grandeza de Dios, el creador de todas las cosas, el que hizo todo el universo, el que puede hacer cualquier cosa si así lo desea, dicen en los Salmos, porque Dios ha hecho todo lo que ha querido, dice la Escritura. Entonces automáticamente David dice, híjole, mi Dios es inmensamente grande, tan solamente la tierra es el estrado de sus pies.
No había hombre más temeroso de Dios. Cometió errores, sí, pero cuando Dios le hablaba, era el primero en caer de rodillas. Cuando él cometió el pecado con Betsabé, que vino el profeta Natán y le dijo a David que él había pecado, y aún David ya había dado su veredicto. Cuando le dijo, ese cuate eres tú, él cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios, y dice la Biblia que jamás volvió a pecar, y era por temor a Dios. A veces hacemos cosas locas y tontas, pero cuando hay temor a Dios, tiene chance de corregirlo. Cuando no hay temor a Dios, no corriges nada. Capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 35. Sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿De quién se agrada Dios? Del que le teme y del que hace justicia. Normalmente la Biblia así nos hace una pregunta: ¿a quién debemos de temerle? No temamos a aquel que puede matar el cuerpo solamente, sino a aquel que puede matar el cuerpo y echar el espíritu en el lago de azufre y fuego. Déjenme hacerles una pregunta: ¿a quién le tendrías temor? Te voy a decir desde mi punto de vista: alguien más fuerte que yo, alguien más grande que yo y alguien que puede hacer cosas más que yo. De tonto me le pongo al brinco. ¿Saben que esa es la base del box? Por eso hay categorías, por eso están los diferentes pesos, porque se entiende que un peso mayor, con mayor estatura, mayor fuerza, va a derribar al menor. Eso fue lo extraordinario, por ejemplo, de Pacquiao, ¿no? ¿Han visto el box o no? ¿O el pastor es el único pecador en esta iglesia? A ver, platíquenme, pues yo quiero saber, ¿no? Ese cuate fue fuera de serie, no hay otro hasta ahorita. Ni el mismo Márquez, no, hermano, el Pacquiao le quitaron un título, tiene 6 todavía. No porque Márquez le haya ganado una pelea, espérense en la revancha. Les ha puesto una comida en la vida argentina al que quiera. Ya está, ¿no? Acá voy, dejo mi ayuno. ¿A dónde voy a ir? Este pastor anda en la carne, ¿no? Ya pasó la parte espiritual, 21 días, ahora vamos a la carne. Ok, ¿a quién le tienes miedo? Cuando este reconocimiento que puedes tener hasta una persona en la cual estás en desventaja, es el mismo reconocimiento que tenemos que tener para con Dios, porque estás en desventaja, hermano. Déjame decirte en serio, estás en desventaja. Por si fuera poco, Él hizo tu vida. Él la creó. Él nos formó del polvo de la tierra. Nuestro Dios es increíblemente extraordinario, pero la Biblia dice que es fuerte, que es poderoso, que es varón de guerra. O sea, y lo único que está diciendo es, métete con Él a ver si es cierto. Pero ya que estamos con Él, nos manda una serie de legislaciones para que las vivamos correctamente. En toda la nación se agrada a Dios solamente del que le teme y del que le hace justicia. ¿Te podrás poner contra Él? Pues yo no te lo garantizo. Hay quienes sí se ponen contra Él, creyendo tener una verdad. Pregúntales cómo les va al último. De verdad, yo conozco gente que un día se fue diciendo, es que Dios no existe. Está bien, para mí sí. Se le quiso poner al tú por Dios y hasta el día de hoy está paralítico el tipo. ¿Se acuerdan del venezolano? ¿Cómo se llama? El Hugo Chávez. ¿Ya sabe por qué se murió Hugo Chávez? Porque maldijo desde las entrañas al pueblo de los judíos. El cáncer le vino a las entrañas. De donde él maldijo, ese cáncer le vino un cáncer único y adiós mundo cruel. Y aunque fuera católico, no está en el cielo, señores. Porque hay reglas bíblicas que si las rompes, te vas a ser acreedor de él. Él rompió una regla bíblica que está en Génesis capítulo 2 y la Biblia dice, al que te maldijere, maldeciré yo. Y al que te bendijere, yo les bendeciré. Más vale que bendigas al pueblo de los judíos. Por eso hay que leer la Biblia. Este cuate hizo todo lo contrario
y pues pobre Venezuela se quedó sin Luguín, ¿no? Tan buen cantante que era, por cierto. Cuando alguien tiene temor a Dios, automáticamente empieza a reconocer la grandeza de Dios. Se da cuenta que contra Dios no podemos. Se da cuenta que en el momento que Dios quiere, Él puede tronar los dedos y todo se va a acabar. Déjame decirte, no estoy hablando del Apocalipsis. El Apocalipsis está condicionado al hombre, no a Dios. Dios ya puso las reglas. Una vez que el hombre empieza a tocar botones y toca el último, adiós mundo cruel. ¿Y no cree que va a suceder ahora entre Estados Unidos y los filipinos? ¿O quién le pusieron? Bueno, esos tipos, al mismo tiempo están igual. Vean los retratos y son igualitos, ¿no? Ese no es el problema es que el hombre empieza en un ciclo de pecado y cuando va a llegar a ese punto, ¡fum! Es que sí es cierto que vivimos tribulación, pero no la gran tribulación, la cual no te garantizo que estés aquí cuando suceda, ¿eh? Y si te quedas, ahí te encargo este lugar, ¿no? Te doy chance que prediques en aquel tiempo. La grandeza de Dios fue reconocida por David y no por él, por todos los demás. Por eso la gente de repente decía, yo a mi Dios le doy todo, y dejaba todos business, todo, y se metía con el Señor porque reconocía que Dios podía hacer cualquier cosa a favor de ellos. David reconoció la grandeza de Dios cuando él solamente declaró que la tierra era el estrado de sus pies, viendo al Todopoderoso. ¿Has leído los Salmos? Gran parte de los Salmos es un reconocimiento de lo que Dios es. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Uno, su grandeza. Eso es lo que debemos de cantar, y no nada más en la iglesia a donde vayamos. Tenemos que decir, ¿por qué Dios es grande? ¿Por qué se te ocurre que Dios sea grande? ¿Sabes que yo no le digo a Dios que Dios es grande? Yo digo, Dios, tú eres extraordinario. Tú eres increíblemente grande para mí. Cuando algo tengo que hacer la palabra, lo hago bien, no a medias. Cuando yo hago una promesa, yo la cumplo, no soy tonto. De verdad, no rompo mis promesas. La Biblia dice que cuando prometas no tardes en cumplirla. Has hecho promesas y no las has cumplido, las consecuencias las traes el día de hoy. Y no le eches la culpa ya a los transgénicos, no le eches la culpa a las cosas que prometiste y no cumpliste, dice la Escritura. No tardes en prometer lo que cumpliste. ¿Por qué reconocemos de Dios que Él es fuerte? Él puede hacer cualquier cosa, hermano, sin límite. Crear el universo, crear la tierra, crearnos a nosotros. Si tú no tienes este reconocimiento, el libro de Génesis no te sirve para nada. ¿Han visto que hay gente que no quiere ni siquiera leer el libro de Génesis porque dice que es historia? Pues ahí es donde Dios nos dice cómo nos creó y nos dice el motivo por qué nos creó y nos dijo para qué nos creó además. Hermano, yo creo que esta vida hay que disfrutarla. Cada frijol que te comes, disfrútalo. De todas maneras son transgénicos. Debes de reconocer a Dios como el creador de todas las cosas, de todo lo existente. No nada más te acerques a Él cuando lo necesitas. Es más excelente acercarse a Dios cuando no lo necesitamos. En la misma intensidad como si lo necesitáramos. No vas a llegar con Dios, te vas a doblegar, vas a doblar tus rodillas cuando ya tengas un cáncer, ¿ya para qué? Porque si Dios no hace algo, te vas a morir. Y antes de tiempo. Dios nos da una promesa. Si esa promesa no se cumple, no es culpa de Él, es culpa de nosotros. Y entonces déjame decirte, es la verdad. Cuando hay que quitarse la religiosidad y aún acostado ponerte a cuentas con Dios, o levantado, hincado, como quiera, pero ponerte cuentas con Dios. Pero cuando tú reconoces la grandeza de Dios, reconoces el lugar donde estás, automáticamente te quitas las sandalias. Te puedes hincar, ¿no? No dices, ¿quién me va a ver? Dios es el que te va a ver. ¿Qué te importa que te vea quien te vea? Tienes que reconocer que Dios nos creó. De verdad, en serio. Tenemos tal confusión en nuestro país. El otro día viene un hermano y dice, hermano, ¿qué crees? Leí un libro. Le digo, ajá, ¿qué crees? Un libro del cual se recomienda que los cristianos lo lean para que le enseñen a sus hijos. Resulta que el Homo sapiens sí existió antes de evolucionar. Primero Dios evolucionó, hizo al hombre sapiens y luego hizo a Adán y Eva.
Eso dice ese libro. Le dije, y me quedé parado así, le dije, y entonces ¿qué? ¿De ahí vienen los hijos de Dios y los hijos de los hombres o qué? Le dije, o sea, a ver, explícame el asunto. Y luego me dijo, no, es que Dios y Darwin eran amigos. Y yo estaba viendo amigos. De Drácula habrá sido ese Darwin, aunque conocía de Dios, pero ¿qué es eso? O sea, chango tuyo, ¿qué? Así como me ves de guapo, bonito, hermoso, así me hizo Dios. Yo no vengo de un triste chango peludo. Mis pocos pelitos que tengo ahí son 3 en el pecho y hasta ahí. Lo siento por mi hijo Abraham, que sí está peludo. A lo mejor algún chango se salió de Chapultepec. Ahora entiendo, Leti. Tenemos que reconocer que Él nos creó y que tenía un propósito. Hermano, Dios no nos creó para sufrir, de verdad entiéndelo. Dios nos creó con el propósito de poder disfrutar la vida. Disfruta la vida. Ya te casaste, ya te amolaste, disfruta la vida. Pues ya. Otra cosa que tenemos que reconocer acerca de la grandeza de Dios es que Dios procuró de tal manera acercarnos a Él que entregó a su Hijo para poder ser hijos de Él. Qué interesante, ¿no? Cambió a Jesús por todos nosotros. El que está a tu lado, espero que seas hijo, ¿no? Porque hay de hijos a hijos y hay criaturas. Tenemos que reconocer que sus hijos, a través de su Hijo, a través de Jesucristo nuestro Señor, Dios nos hizo sus hijos. Somos sus hijos. Y dice la Biblia que si un hijo le pide a un padre un pan, no le va a dar una piedra. ¿Va? Dios, su mayor deseo es que cumplamos ese propósito. Ese propósito, los padres de familia lo han perdido con sus hijos. De verdad, mi curso de matrimonios va encauzado más hacia los hijos, invertir más tiempo en los hijos, dedicarles más tiempo, porque al final de todas las cosas los hijos van a ser lo que nosotros queremos que sean, no lo que ellos quieren ser. Y eso, así fue Dios. Él nos hizo de tal manera que está esperando que seamos lo que Él quiere que seamos. Fíjate, quiero llevarte a Lucas capítulo 12, versículo 4. Termino. Leti me dijo, ¿y vas a seguir predicando de las enfermedades? Pues sí, porque el pueblo está padeciendo enfermedades, ¿no? Y luego se andan de campaña en campaña y muchos ni son sanados. Lucas 12, 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. O sea, el problema no es lo que va a suceder, sino que aquí aclara la Biblia que el temor hacia Dios es porque Él, aparte de podernos quitar la vida, que eso lo puede ser cualquier hombre, Dios aún nos puede echar en el infierno. Bueno, lago de azufre y fuego, ¿verdad? Que arderá eternamente. Cuando la gente pierde el temor de Dios, hará toda clase de barbaridad. ¿Sabes por qué en 34 años que tengo de casado nunca he engañado a mi esposa? Por temor a Dios. De verdad. Es más temor a Dios que a ella. Salgo de la casa y ya ni me ve. ¿O sí? Bueno, a cada rato, pero es otra cosa. ¿Por qué creen que soy tan olvidadizo en mi teléfono? Cuando la gente pierde en el temor a Dios, cualquier clase de barbaridad y atrocidad podrá hacer. Podrá meterse a las drogas, podrá adulterar, podrá hacer cualquier clase de pecado horrendo. Ya no tiene temor a Dios. Voy a darles una promesa a los que son obedientes. ¿Cómo comienza el temor a Dios? Desde la semana que entra tengo el culto del látigo.
Voy a poner aquí un poste, les voy a quitar la camisa y al latigazo limpio, ¿no? Como la autoridad suprema de Dios. No, no es cierto. Ya lo hicieron. ¿Ok? Hay una promesa para los que temen y son obedientes. Capítulo 5, versículo 32. Por eso, del libro de Hechos, no he salido de Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Si es que si tú eres un desobediente, no me digas que traes la unción de quién sabe qué. Vuélvete obediente y el Espíritu Santo va a estar contigo, porque esa es una promesa de Dios. ¿A quién el Espíritu Santo les es dado? A los que obedecen a Dios. Y aunque me digas, si yo cuando recibí a Cristo fui sellado, ¿sí? Fuiste sellado como en las tiendas, en los supermercados, cuando llevas tus cosas y te ponen un sellito, te lo retiran, pero cuando sales te regresan tus cosas y te quitan el sellito, ¿no? No es algo que, ay, ya lo tengo. No, hermano. El Espíritu Santo es algo que hay que buscar, es algo que hay que ir atrás de Él y hay que ser obedientes a Dios y solo va a venir. ¿Sabes qué fue lo primero que hicieron nuestros hermanos en el libro de Hechos? Obedecieron a Dios, se recluyeron, estaban orando, estaban juntos. Hicieron exactamente lo que Jesús les pidió. Por consecuencia, el Espíritu Santo se derramó en el capítulo 2. Ve el capítulo 1. O sea, a tal grado querían hacer la obediencia a Dios que cuando perdieron a uno buscaron a otro. ¿Saben de lo que le estoy hablando? Okay. Por la desobediencia vienen las enfermedades a los cristianos. Haz lo que Dios te pide, por favor. Fíjate lo que estoy diciendo. Haz lo que Dios te pide. No hagas más, no hagas menos, ¿no? Y entonces tendrás la fidelidad, la lealtad de Dios en tu vida. Come todos los transgénicos que quieras, nada más sé obediente. Come toda la carne que quieras, nada más sé obediente a Dios. O todas las legumbres que quieras también son transgénicas, pero sé obediente a Dios. El asunto no está al final de las cosas en la comida, está en la desobediencia que cometemos delante de Dios. ¿Quieres inclinar tu rostro, por favor? Y quiero pedirles que todos cierren sus ojos por motivo de un llamamiento que quiero hacer a las personas en esta hora. Si tú te consideras una persona desobediente, fíjate lo que te estoy diciendo, que has leído la Biblia y has hecho todo lo contrario a lo que la Biblia te pide. Bueno, y si no la has leído, peor, ¿no? Pero si has leído la Biblia y te has confrontado con la Biblia y te has encontrado con que realmente no has hecho lo que la Biblia te pide, se llama desobediente o rebelde a las cosas de Dios. Quiero de verdad, con todo mi corazón, invitarte a que te pongas de pie y que hoy juntos le pidamos perdón a Dios por nuestra desobediencia. Que hoy juntos vengamos ante el altar de Dios desde el punto de vista teológico, que es donde tú estás, y podamos ponernos a cuentas con el Señor, ¿va? No conmigo, sino con Dios. Y yo sé que aunque es un principio de fe ponerse de pie, yo sé que Dios está aquí y Él nos está viendo. Y este Dios que nos está viendo dice que antes de airarse es misericordioso, es benévolo. Ese es nuestro Dios.
y pedirle al Señor que perdone nuestra desobediencia por no hacer exactamente lo que Él nos pide, ¿no? Y de verdad verás que las cosas se van a enfilar mejor para ti. Porque dice la Biblia, vengamos y pongámonos a cuentas. Y al ponerte de pie es efecto espiritual en fe te estás poniendo, que nos estamos poniendo a cuentas con Dios. Dios, estamos de pie. ¿Sabes? Porque honestamente a veces nos confrontamos con tu palabra y nos encontramos haciendo todo lo contrario. Como decía al principio, justificándonos, a veces poniendo nuestro razonamiento de en medio, y eso no nos permite realmente llegar hasta tu agrado. Pero estamos de pie, Señor, de verdad, con todo nuestro corazón, con toda la sinceridad delante de ti, con todo nuestro amor, Jesús, y diciéndote, Jesús, perdónanos. Dile, Jesús, perdóname. Quizás, como dice la Escritura, lo he hecho a tontas o a locamente, pero aquí estamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu perdón. Y tu perdón yo sé que va a venir, porque una vez que lo otorgas, las cosas se abren, las ventanas de los cielos se abren sobre nosotros, y entonces tus bendiciones empiezan a hacerse derramadas sobre nuestras vidas, las cuales declaramos sobre nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos en esta hora verdaderamente con deseo en nuestro corazón. Queremos, nos comprometemos a ser obedientes a ti, a obedecer tu palabra, a cumplir lo que tu palabra dice al pie de la letra, Señor. No razonando, no haciendo caso a los teólogos, sino haciendo caso a tu palabra literalmente, como viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Aunque muchas veces podemos parecer religiosos, con todo ello no importa, Señor. Lo que importa es que queremos ponernos a cuentas contigo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú vienes a los obedientes, y nos paramos en obediencia, proclamando que tú te derramarás sobre nosotros durante toda la semana y nos harás entender todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Oh precioso Espíritu Santo, clamamos que vengas a nuestra vida, que caigas en nosotros, que nos des entendimiento, que nos des ese gozo de la salvación, Espíritu Santo, que nos des ese amor profundo por Jesús y esta pasión por tu obra. Clamamos a ti, Jesús. A nadie más podemos ir sino solamente a ti, Jesús. Estamos de pie porque de verdad, Señor, necesitamos tu perdón. Necesitamos que otorgues tu perdón sobre nuestras vidas, porque, Señor, nos paramos declarando nuestra falta, Señor, declarando que somos desobedientes o rebeldes a tu palabra, y humillándonos delante de ti, diciendo, Señor, cae sobre nosotros en el nombre de Jesús. Caiga tu bendición en nosotros, en el precioso nombre de Jesús. Te lo suplico, por favor. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor. Si tú sientes esa paz sobre tu vida, puedes sentarte, hermano. Tú verás durante la semana cómo Dios se encarga de mostrarte que está ahí contigo, que está dispuesto a hacer cosas que tú le pidas por obediencia. Porque así como tú te paraste en obediencia, también Dios se para en obediencia a su palabra, y cada promesa que nos ha dicho nos la dará. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, tu paz venga sobre cada uno de nosotros, por favor. Y yo quiero hacer otro llamado antes de terminar. Si tú estás enfermo, te puedes quedar de pie o te puedes poner de pie, por favor. Si tú estás enfermo, yo quiero orar desde aquí por ti, pedirle a Dios que derrame de su sanidad sobre tu vida,
porque ese es su corazón. Dios nunca ha deseado que nadie de nosotros estemos enfermos, sino en contrario. Su corazón es traer sanidad, es traer bálsamo a nuestra vida. Tú puedes declararle en estos momentos y decirle: Señor, mi enfermedad es esta y la pongo delante de ti. Entonces yo quiero orar por tu vida, quiero soltar la sanidad del Señor. Como dice su palabra, que todo lo que soltares en la tierra es soltado en el cielo. Yo quiero soltar aquí en la tierra tu sanidad en el nombre de Jesús. Decirle: Dios, mira a cada uno de los que están en pie, tienen una enfermedad. Y yo sé que tú nos creaste para que nadie suframos ningún tipo de enfermedades. Por eso yo suelto tu sanidad, tu mano sanadora, poniéndola, Señor, en la enfermedad, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Proclamando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tu sanidad desciende en estos momentos sobre mis hermanos, y que tu sanidad, Señor, no será revocada, sino al contrario, permanecerá en la vida de cada uno de mis hermanos hasta que ellos puedan llegar delante de tu presencia, Señor. Cuerpos sanos declaro, Señor, en el nombre de Jesús, de todo tipo de enfermedad, Señor. No digo en particular, sino la enfermedad que acoja nuestro cuerpo, que acoge nuestro cuerpo y que nos hace sufrir. En esta hora yo la maldigo desde la raíz, y yo declaro, Señor, que la enfermedad desaparece en el nombre de Jesús, Señor, para testimonio tuyo, que en el nombre de Jesús cada hermano enfermo gozará de sanidad. Señor, gozará de sanidad en el nombre de Jesús. Quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte, Señor, por tu infinito amor, por tu sanidad.